En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto en nuestra sesión anterior que la filosofía de Immanuel Kant se inscribe en el cruce de varios caminos. La vez pasada identificábamos un total de 5 caminos diferentes, o 5 cruces de caminos. Hoy vamos a tratar de ver cuál es la propuesta de él, qué es lo que él cree que puede ayudar para dar una respuesta a estas inquietudes, a estas preguntas que quedaron planteadas de la vez pasada. La respuesta de Kant adquiere la forma de un amplio tratado sobre la razón humana. Podemos decir que su gran propuesta es esa: un estudio profundo y a la vez extenso sobre la racionalidad humana. Pero la razón humana no opera en el vacío. Es necesario el recurso a los sentidos. Por eso, la parte principal del estudio de Kant supone 2 grandes secciones. Una que llamamos estética trascendental y otra que llamamos analítica trascendental. Esas 2 palabras conviene tenerlas claras. La estética trascendental tiene que ver con los sentidos, con la sensibilidad, pero no con el significado que le damos a esa palabra, sensibilidad como la parte afectiva o emocional de una persona, como cuando decimos esa persona es demasiado sensible. No, sensibilidad en relación con los sentidos. Esa es la estética trascendental. Y la analítica trascendental tiene que ver propiamente con el uso de la razón, tiene que ver con el entendimiento. ¿Qué es lo que Kant quiere encontrar? Lo que él quiere encontrar es un lenguaje común, que por tanto ha de ser un lenguaje irrefutable. Ese lenguaje común no va a salir de la religión, porque hay agrias discusiones en la religión. No va a salir de la metafísica, porque hay interminables discusiones en la metafísica. Entonces, el piso firme, el lenguaje común, Kant lo busca en el estudio mismo de la razón. Se supone que el estudio mismo de la razón va a permitir encontrar lo que todos tenemos en común, porque no importa cuál sea tu creencia religiosa, no importa cuál sea tu postura metafísica, tú quieres razonar. Entonces la razón es el terreno común. Pero establecer qué es lo que hace la razón o cómo opera la razón es una empresa muy difícil. Por eso la primera distinción que hay que tener en cuenta al acercarse a Kant es cómo obra la razón a partir de lo que experimenta y cómo es la razón en sí misma. Para tratar de llegar a la razón en sí misma, hay que examinar
cómo es la razón independientemente de la experiencia. Se llama experiencia al resultado del conocimiento o la cognición sensible. Para el común de los mortales, la razón es difícil de estudiar porque nosotros siempre estamos razonando sobre algo. Entonces, la obra de la razón, podríamos decir, el obrar de la razón y el contenido de nuestros pensamientos están continuamente mezclados y así no podemos estudiar a la razón. Kant quiere acercarse a la razón sin la experiencia. Es decir, por formularlo de otra manera, ¿qué es lo que la razón aporta al conocimiento? ¿Qué es lo que la razón aporta al conocimiento? La razón no es puramente pasiva. Uno de los postulados de los empiristas, empezando por John Locke, en su estudio del entendimiento humano, en inglés lo llama Human Understanding, uno de los postulados de Locke es que el entendimiento humano es como una tabla rasa. La expresión en latín se recuerda, tamquam tabula rasa, como una tabla en la que nada se ha escrito. Kant puede decirse que quiere refutar lo que dice John Locke. La razón sí aporta algo. Pero ¿qué es lo que aporta la razón? ¿Ideas? ¿Son ideas que nosotros tenemos? Por ejemplo, ideas innatas. ¿Eso es lo que aporta la razón? Si nuestra razón aportara ideas innatas, entonces continuamente se mezclarían la realidad y la fantasía. Kant está convencido de que la razón sí aporta algo, pero la razón no aporta ideas. ¿Qué es lo que aporta? Bueno, para organizarnos, ¿por qué hay que estudiar la razón? Respuesta: porque esa es la esperanza de encontrar un lenguaje común y un cimiento firme. ¿Cómo estudiar la razón? Distinguiendo metodológicamente a la razón de la experiencia. Porque si examinamos a la razón cuando está razonando sobre cosas, por ejemplo, del mundo, el contenido de su razonamiento se confunde con el ser mismo de la razón y es muy difícil entender qué es lo que hace la razón. Entonces nuestra aspiración ha de ser buscar la razón sin la experiencia. ¿Cómo llama Kant la razón sin la experiencia? La llama la razón pura. Reine es la expresión en alemán, reine Vernunft, la razón pura, es decir, lo que es la razón al margen del contenido del conocimiento. Siguiente pregunta: ¿significa eso que la razón aporta algo al conocimiento? Respuesta: por supuesto. Porque si la razón no aportara nada al conocimiento, no habría ni siquiera posibilidad de discusión entre nosotros. Porque si tu entendimiento fuera simplemente
una tabla en la que queda escrito el mundo, como parece sugerir John Locke, y si mi entendimiento es otra tabla en la que parece que queda escrito el mundo, jamás deberíamos discutir tú y yo porque es el mismo mundo. Luego es evidente que hay algo que el sujeto aporta. Es razonable. El sujeto aporta algo. Ahora bien, ¿qué aporta el sujeto? Si decimos que el sujeto aporta ideas, tenemos problemas. Si tú estás agregando contenidos de conocimiento a tu racionalidad y yo estoy agregando contenidos de conocimiento a mi racionalidad, quiere decir que tú vives en tu mundo de semifantasía y yo vivo en mi mundo de semifantasía. Jamás podremos tener un conocimiento cierto así. Luego, la razón sí aporta algo, pero lo que la razón aporta no son ideas. En estas preguntas y respuestas que me van escuchando, ustedes pueden imaginar, yo también trato de hacerlo, esto era lo que él pensaba, esto era lo que él reflexionaba en sus largas caminatas por la ciudad de Königsberg. Este era el tipo de preguntas que él se hacía. Kant se da cuenta que en el conocimiento de las cosas del mundo, nosotros tenemos un límite. ¿Por qué sabemos que tenemos un límite? Lo sabemos porque nuestro conocimiento no es perfecto, no es completo, no es universal. Atención, estas características de un conocimiento definitivo, pleno, universal, eran exactamente las características que Aristóteles quería para el conocimiento firme, que en griego se dice episteme. Pero resulta que ese conocimiento no es el que nosotros tenemos del mundo. Nosotros no tenemos esa clase de conocimiento del mundo. Si nosotros tuviéramos esa clase de conocimiento, la gente con solo mirar el cielo, por ejemplo, podría deducir o encontrar o suponer lo mismo que supuso Isaac Newton. Es decir, que el conocimiento de la realidad no es un conocimiento inmediato por representación. Esta es una de las tesis fundamentales de toda la crítica kantiana. El conocimiento del mundo no es un conocimiento inmediato por representación. Nosotros no tenemos una especie de foto del mundo en lo que conocemos. Por eso es posible equivocarse, por eso es posible discutir, por eso es posible corregir una opinión que uno tiene, por eso es posible llegar a conocer mejor. Todo esto es fruto ¿de qué? De que nosotros no tenemos un acceso directo a la realidad. Entonces Kant le da un nombre a esa realidad que es fuente de conocimiento, pero que nosotros no podemos acceder inmediatamente. A eso él lo llama noumeno. Por contraste con el fenómeno. Hablar de lo que las cosas son en sí mismas es una extrapolación, es una suposición de nuestra capacidad racional, según Kant.
Nosotros no tenemos esa clase de conocimiento. Nosotros lo que tenemos es el acceso al fenómeno. Nuestros sentidos, cuando se acercan al fenómeno, entonces pueden empezar a conocer. Y a partir del conocimiento sensible es posible hacer juicios de experiencia, como los llama él, que corresponden a lo que nosotros sabemos del mundo. Es decir, aquí están las ideas tal vez más importantes que hemos dicho hasta ahora. El entendimiento humano no es pasivo, sino activo, pero la parte que aporta el entendimiento no es contenidos, como decir ideas, sino otra cosa que es la que vamos a pasar a examinar. Y lo que el mundo da al conocimiento no es el nómeno, sino el fenómeno. Fíjate que aquí estamos hablando de lo que es conocido y del sujeto que conoce. Y hemos dicho que el sujeto que conoce aporta algo, y hemos dicho que lo que es conocido a través del fenómeno. Si nosotros no podemos acceder a la realidad última del ser, ¿cómo explica Kant que podamos acceder a la razón? ¿Cómo podemos conocer la razón? ¿Cómo podemos conocer el aporte del sujeto? Si es verdad que nosotros no podemos llegar hasta el ser último e íntimo de las cosas. La respuesta de Kant se encuentra en la crítica de la razón pura. Básicamente, la palabra clave es la palabra forma. Algunos han comparado la teoría de Kant con una especie de estantería. Según esa comparación, lo que uno tiene es como una especie de armario con varias repisas, divisiones, esto es lo que nosotros tenemos en nuestra sensibilidad y en nuestro entendimiento, según Kant. Y cuando conocemos, vamos asignando un lugar a eso que vamos conociendo. Entonces, con respecto a la sensibilidad, o sea, en la parte de la estética trascendental, la afirmación de Kant es esta: todo lo que conocen los sentidos lo conocen en un espacio y en un tiempo. Entonces, el espacio y el tiempo son las formas puras de la sensibilidad, es decir, de la manera como operan los sentidos. Usted no puede tener una sensación en sus sentidos sin ubicarla en un espacio y en un tiempo.
Usted no puede decir, vi un caballo, sin decir que lo vio durante un tiempo. Luego quizás encuentre dificultades en cómo describir ese tiempo, cómo hacer comprensible para mí el tiempo que usted experimentó. Pero usted lo experimentó en un tiempo. No solo tiempo en cuanto a duración, sino también tiempo en cuanto a ubicación de mi propia vida. Me acuerdo de los caballos que tenía mi abuelo en la finca, cuando yo era niño. Yo ubico en un tiempo ese conocimiento sensible. Yo vi caballos. Recuerdo la manera como me abrazaba y acariciaba mi cabeza, mi madre. Esa es una sensación que puedo recordar. Por supuesto, cuando hablamos de memoria, estamos introduciendo otro factor de complejidad en este discurso. Pero es una manera de hacer ver que toda cognición, todo acto de conocimiento sensible, necesariamente se ubica en un espacio y en un tiempo. Lo propio de la sensibilidad es el espacio y el tiempo. Si veo algo, lo veo en alguna parte. Si siento algo, lo siento en alguna parte. Si encuentro un olor agradable, sé en dónde lo percibí. Si hubo una música grata o un ruido espantoso, sé en dónde me sucedió. Entonces, el espacio y el tiempo son formas puras de la sensibilidad. Usted no puede hablar de algo de los sentidos sin tocar el espacio y el tiempo. La pregunta entonces es, ¿y qué es el espacio y qué es el tiempo? El razonamiento metafísico tradicional, ante una pregunta de esas, se vuelca hacia el exterior. Así, por ejemplo, Aristóteles habla del tiempo como medida del movimiento. Con esa definición, Aristóteles se vuelca hacia lo exterior para hablar del tiempo. Es decir, el tiempo tendría una existencia objetiva ligada al ser. Y nosotros descubriríamos el tiempo situándonos como fuera de ese ser. Kant cambia completamente esa perspectiva. Es lo que ya hemos dicho que él llamaba giro copernicano. En el enfoque de Kant, el tiempo no es algo con lo que yo me encuentro. Más bien, en el tiempo encuentro todo lo demás. El tiempo no es algo que yo encuentro, como decir, encontré este marcador o encontré este celular. Yo no tengo nunca delante de mí al tiempo. Aquí está el tiempo. No lo tengo así. Entonces, más bien el tiempo es una condición de mi conocer. Para ser más precisos, es una condición de mi conocer sensible. Algo parecido podría decirse del espacio, según Kant. Yo no me encuentro con el espacio como decir, aquí lo tengo. No. El espacio es más bien una condición de conocimiento. Y puesto que quien está conociendo soy yo,
quien lleva esa condición de conocimiento a todas partes soy yo. Soy yo quien pone la condición de ese conocimiento. Entonces, las formas puras de la sensibilidad, a saber, el espacio y el tiempo, son condicionamientos que yo pongo. No es el ser el que me impone un tiempo y un espacio, sino que soy yo al conocer. ¿Por qué sabemos eso? Por lo que acabo de explicar. Yo puedo decir que me he encontrado con una persona muy fea o muy bella. Yo puedo decir que me he encontrado con una flor, con una piedra o con un árbol. Pero yo no puedo decir, ¿sabes? Me encontré con el tiempo. Con el tiempo no me encuentro. El tiempo no es algo que yo encuentre. El tiempo es una condición para todo encuentro sensible. El espacio no es algo que yo encuentre. El espacio es la condición para todo encuentro sensible. Quiere decir que esa condición de conocimiento está en el que conoce. Es decir, ni el tiempo ni el espacio son fenómenos. No son fenómenos. Son condiciones o formas puras en las que yo recibo los fenómenos. Este modo de hablar realmente es revolucionario. Por eso Kant dice que está proponiendo una revolución. Porque es el sujeto el que impone en el conocimiento. Quiere decir que el conocimiento es como una especie de erupción de mi yo. No. Si no hubiera fenómeno, no habría conocimiento. Entonces, de algún modo, lo que está tratando de establecer Kant es qué es lo que viene de fuera y qué es lo que aporta el sujeto que conoce. Lo que viene de fuera no es el noumeno, lo que viene de fuera es el fenómeno. Y el fenómeno, sin embargo, solo empieza a existir en el momento en el que es recibido por mi sensibilidad. O sea, por mi capacidad de sentir, de usar los sentidos. El fenómeno no existe antes. Uno se da cuenta que, hablando de esta manera, Kant está muy cerca de los empiristas. Muy concretamente está muy cerca, por ejemplo, de un Berkeley, que decía que ser es ser percibido. Ese es percipi, dice Berkeley. Es muy parecido a lo que dice Kant aquí. El fenómeno no tiene existencia independiente. El fenómeno empieza a existir en el momento en el que es recibido por una sensibilidad. Y la sensibilidad lo recibe con unas características. Estas características se llaman tiempo y espacio. ¿Qué consecuencias trae esto? En términos de metafísica, ¿qué consecuencia vamos viendo que trae este modo de lenguaje? Los que han seguido la secuencia de nuestras charlas anteriores se dan cuenta que Kant está tratando de responder a todos. Responde a los empiristas porque le da su lugar al fenómeno.
responde a los racionalistas porque le da su lugar al entendimiento, aunque no hemos llegado todavía al entendimiento. El entendimiento es activo, la mente que conoce es activa. Hay algo que hay que decir. Descubrimientos neurológicos del siglo XX y del siglo XXI parecen darle la razón a Kant en cuanto al papel activo del entendimiento humano. Mire usted, por ejemplo, esto. Voy pintando en el tablero. Usted puede mirar lo que aparece ahí. La mayor parte de nosotros, sobre todo si hemos tenido un ambiente cristiano, hacemos un ejercicio que se llama completar la figura. Lo que yo veo realmente son 6 puntos o 6 manchas, de hecho. Pero al ver esto, ya me parece ver una cruz. Entonces, el entendimiento no se limita a envíenme lo que venga de fuera, sino que continuamente estamos tratando de darle un sentido a lo que percibimos. Por eso, el filósofo español Javier Zubiri prefiere hablar de inteligencia sentiente, porque dice que ya nuestra manera de sentir es inteligente. Nosotros no sentimos simplemente al margen del entender. Ya en el acto de sentir, aplicamos inteligencia. Otro ejemplo que se suele mencionar es la diferencia entre un ruido y un lenguaje. En el ambiente de las lenguas que uno tiene más cerca, como decir inglés, alemán, portugués, holandés, uno alcanza a reconocer que la persona está hablando. Pero hay muchos lenguajes en los cuales usted no sabría si las personas están hablando o están jugando. Uno de los lenguajes más interesantes en la historia de la humanidad es el lenguaje de los indios llamados navajos. Existen reservas de indios navajos. Busquen en internet grabaciones de idioma navajo. Usted no siente que ahí esté hablando nadie. Es sumamente extraño. En los ruidos, los tonos, los cambios. Eso quiere decir que si usted va por la calle y a su lado una persona está hablando en navajo, a lo sumo usted diría un borracho o tal vez un carismático, pero usted no vería sentido ahí. Y como usted no ve sentido, entonces usted filtra. Una de las capacidades del conocimiento humano es precisamente filtrar. ¿No le ha pasado a usted que está, por ejemplo, a solas o casi a solas en su casa? No tiene música puesta y de repente un ruido que estaba sonando deja de sonar. Por decir algo, el ejemplo típico es la nevera, el refrigerador. Y cuando se apaga, usted cae en cuenta que estaba encendido. Usted no había caído en cuenta de eso. Es decir, usted estaba todo el tiempo rechazando
lo que parecía que no tenía significado. Este tipo de ejemplos y otros más, como es el caso de las ilusiones ópticas o de las ilusiones auditivas, este tipo de ejemplos parecen darle la razón a Kant. Cuando conocemos, no somos puramente pasivos, no somos puramente recepción. Cuando conocemos, estamos aportando algo. Pero solamente hemos hablado de la estética y hemos hablado en concreto de las formas. Acuérdate que la comparación más infantil de las formas es los estantes. Hemos hablado de las formas como la sensibilidad acoge los fenómenos. ¿Y qué pasa con el entendimiento mismo? ¿Qué pasa? ¿También el entendimiento tiene sus propias formas? Según Kant, nuestros sentidos aportan unas formas que son el espacio y el tiempo. La siguiente pregunta, que es propia de la analítica trascendental, es: ¿y qué es lo que aporta el entendimiento? Porque nuestro conocimiento no se queda únicamente en los sentidos. Los aportes del entendimiento tienen un nombre especial en la filosofía kantiana. Se llaman categorías. Kant toma una palabra de serias implicaciones en la metafísica de Aristóteles y aplica esa misma palabra al entendimiento. Ese hecho habla muchísimo, porque las categorías para Aristóteles eran modos de hablar del ser. El ser se dice de muchas maneras, y al estudiar los modos como se dice el ser, Aristóteles establece unas categorías. O sea que la palabra categoría, prácticamente hasta esta época de Kant, la palabra categoría alude a modos del ser. Ahora Kant toma esa categoría y la define de un modo distinto. Categoría es el aporte del entendimiento en el proceso de conocer. Descubrir las categorías que son propias de nuestro conocer es la tarea de lo que él llama analítica trascendental. La analítica trascendental quiere establecer cuáles son esas categorías. Bueno, ¿y cómo puedo yo llegar a esas categorías del entendimiento? Una vez más tenemos que repetir, si ni siquiera puedo llegar al noumeno del ser, si ni siquiera puedo llegar a lo que las cosas son en sí mismas, entonces ¿cómo voy a poder establecer las categorías? ¿Cómo puedo establecer qué es lo que el entendimiento aporta? ¿Cómo lo puedo hacer? Kant cree que si nosotros miramos el proceso del conocer sensible, llegamos a las formas puras de la sensibilidad que ya vimos que eran el tiempo y el espacio. Kant cree también que si nosotros miramos el proceso del entender,
podemos llegar a las categorías. O sea que la metodología es ver el entender, pero ver el entender en estado puro. Usted se da cuenta que él está intentando encontrar el entender sin lo entendido. Él quiere pasar un cuchillo muy fino para poder sacar exactamente la rebanada del entender sin quedarse en el conflicto de lo entendido. Eso es lo que quiere. Pero esto parece una empresa imposible, porque parece que cuando el entendimiento está completamente desconectado de la experiencia, no entiende nada. Parece que la experiencia es la que da todo el conocimiento. Yo sigo imaginándome a Kant paseando y pensando todas estas cosas en su cabeza. Les repito el problema. Si el entendimiento no puede ser separado de ninguna manera de la experiencia, entonces jamás puedo saber qué es exactamente lo que el entendimiento aporta. Esto me hace acordar una historia que la contaba este físico norteamericano, para mi opinión tristemente ateo, Carl Sagan. Muchos pronuncian Sagan. Carl Sagan hizo una serie que fue muy famosa llamada Cosmos. Y uno de los temas que él estudia en esa serie es la comunicación con extraterrestres. No solamente que nosotros estemos abiertos a recibir comunicación, sino que nosotros también deberíamos lanzar nuestro mensaje al espacio. Y así se hizo. Una de las sondas espaciales llevaba una placa de un material extraordinariamente durable, oro, que tenía una serie de grabados, estrellas, números, cosas que deberían sugerir a una posible civilización extraterrestre que nosotros somos seres inteligentes. Dentro de los grabados de esa placa se presentaba el cuerpo de un hombre y el cuerpo de una mujer, para que se hicieran una idea de cómo somos nosotros. Así como si nos llegara un regalo de esos del espacio, pues a uno le gustaría saber si son en realidad verdes, con la cabeza grande y todo lo demás que dicen las películas. Entonces ellos presentaban un hombre desnudo y una mujer desnuda. La primera versión de esos dibujos presentaba al hombre y a la mujer tomados de la mano, como para indicar que son de la misma especie y que, pues de esa manera, nosotros nos amamos y nos reproducimos. Pero llegaron a una conclusión: no era bueno presentarlos tomados de la mano, porque para un extraterrestre eso podría significar que eran una sola cosa. O sea que sobre el planeta lo que caminaba o lo que se movía eran unos seres que tenían 4 patas y que se unían por una especie de apéndice. Esa comparación sirve para hablar de Kant. Si todo entendimiento está unido siempre a la experiencia, es como ese hombre que siempre le toma la mano a la mujer. Y si todo entendimiento está unido siempre a la experiencia, es completamente imposible saber qué es lo que el entendimiento le aporta a la experiencia. Es aquí donde Kant da otro paso más. Él se pone a pensar que hay unos juicios. ¿Un juicio qué es? Un juicio es una afirmación del pensamiento, una afirmación racional. Eso es un juicio, según Kant.
Entonces dice Kant que hay juicios que son a priori y juicios que son a posteriori. ¿Qué es un juicio a priori? Un juicio a priori es un juicio antes de la experiencia. A priori significa por delante de. O sea que un juicio a priori es un juicio antes de la experiencia. Y un juicio a posteriori es después de la experiencia. Ahora bien, Kant también se da cuenta que hay juicios que son analíticos y hay juicios que son sintéticos. Y esta clasificación de los juicios es la que le da esperanza en su proyecto de analítica trascendental. Vamos a representarlo por medio de un sencillo cuadro. Quitamos nuestros punticos y hacemos nuestro cuadro, nuestra tabla. Esta tabla va a representar lo que Kant aprendió sobre los juicios. Por una parte, hemos dicho que los juicios pueden ser a priori o a posteriori. Yo hago un juicio a priori, por ejemplo, ¿de qué clase? El ejemplo típico son los prejuicios. Te voy a presentar un amigo italiano. Yo tengo una idea de cómo son los italianos. Te voy a presentar un amigo costeño. Yo tengo una idea de que si es costeño, habla a los gritos, es fanático del Junior, probablemente es grosero, quizás es mujeriego, quizás es perezoso. Yo no conozco a la persona, pero ya tengo todos esos juicios. Son juicios a priori. Por otra parte, hemos dicho que los juicios también pueden clasificarse de otro modo. Hay juicios sintéticos y hay juicios analíticos. ¿Qué es un juicio analítico? Un juicio analítico es el que explica una definición. Por ejemplo, que es el ejemplo que se viene repitiendo desde la época de Kant. Sabemos que un triángulo tiene 3 lados. Ese es un juicio analítico. Los juicios analíticos lo que hacen es tomar un concepto y analizarlo. Ese es un juicio analítico. Si yo defino, por ejemplo, que en un espacio euclídeo, o sea, el que siempre estudiamos en la geometría de secundaria, en un plano de la geometría de Euclides, yo defino círculo como conjunto de puntos que están en el plano a la misma distancia de otro punto. Ese es un modo muy tradicional de definir círculo. Luego puedo sacar una conclusión. Un círculo tiene infinitos lados. Ahí no he aprendido nada, porque ese es un juicio analítico. Un juicio sintético, en cambio, ¿cuál es? El juicio sintético es el que une dos cosas que no necesariamente tenían que estar unidas. Por ejemplo, yo digo, John Freddy va a morir. No sé cuándo, pero va a morir. Del hecho de que yo hable de una persona, en este caso John Freddy, yo no puedo suponer si va a morir o no va a morir. Entonces, un juicio sintético es el que une cosas que no son obvias. Y un juicio analítico es el que explora un concepto.
Entonces, este cuadro está en la cabeza de Kant. Es muy importante este cuadro. Kant se da cuenta que hay muchos juicios que son analíticos y que son a priori. Hay juicios que son analíticos y son a posteriori. Pero los juicios analíticos en realidad no le interesan a él, porque un juicio analítico no aporta nuevo conocimiento. Y si no aporta nuevo conocimiento, no nos sirve para conocer cómo conocemos. Entonces, los juicios analíticos a priori no me sirven. ¿Cuál es un juicio analítico a priori? Un triángulo tiene 3 lados. No me sirve. No me aporta conocimiento. Un juicio analítico a posteriori. ¿Qué es un juicio analítico a posteriori? Pues después de la experiencia, por ejemplo, un cuadrilátero tiene 4 lados. Esa ventana es un cuadrilátero. ¿Cuántos lados tiene? 1, 2, 3, 4. Ya conocí la ventana y me doy cuenta que tiene 4 lados. ¿Aprendí algo? No. Luego, los juicios analíticos a posteriori tampoco nos interesan. ¿Qué pasa con los juicios sintéticos a posteriori? Esos son interesantes porque esos son los propios de la ciencia. Por ejemplo, yo verifico que en la ciudad de Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a una determinada temperatura. Me parece que es algo como 90 y tantos grados, es menos de 100 en todo caso. Creo que es como 92, pero esa cifra puede estar mal. Entonces, utilizo un buen termómetro, hago una serie de experimentos a posteriori. Ese es conocimiento a posteriori. De modo que si yo soy un científico de un laboratorio, por ejemplo, del ICONTEC en Colombia, le pregunto al señor del ICONTEC, a la presión atmosférica propia de Bogotá, ¿cuál es la temperatura de ebullición del agua pura? Y el hombre me dice, suponiendo que mi respuesta sea correcta, 92 grados. Eso es algo que yo no podía deducir simplemente del agua. Ese es un conocimiento sintético. Pero para llegar a ese conocimiento sintético tuve que hacer la experiencia. O sea, ese conocimiento de que el agua hierve en Bogotá a tal temperatura es verdadero conocimiento, pero es un conocimiento a posteriori. Entonces el conocimiento tampoco me sirve. ¿Por qué no me sirve? No me sirve porque si es conocimiento, pero es a posteriori, quiere decir que estamos en el caso en el que el entendimiento está unido a lo entendido. Entonces la gran pregunta de Kant, una pregunta que él explora en su obra publicada en 1783, Prolegómenos a toda metafísica futura, la gran pregunta es, ¿y esto existe? ¿Es posible encontrar un conocimiento que sea sintético, o sea, verdadero conocimiento, pero que sea a priori? El conocimiento sintético significa verdadero conocimiento. Y el conocimiento a priori significa conocimiento que sucede antes de la experiencia. Si yo puedo tener un conocimiento que es antes de la experiencia, me sirve para conocer el conocer. Atención, porque aquí está el núcleo de la crítica a la razón pura. Si yo puedo tener un conocimiento que sea verdadero conocimiento, pero que sea antes de la experiencia, ese es el que me permite conocer el conocer. Y si yo puedo conocer el conocer, entonces puedo conocer cuáles son las categorías. Es decir, cuáles son los aportes del entendimiento en el proceso del conocer. Y la pregunta es, ¿eso existe?
¿existe un conocimiento que sea a la vez sintético y a priori? Kant tiene la idea de que sí. Y el ejemplo de Kant, de hecho, el que históricamente le motiva, es la aplicación de la matemática al movimiento de los astros. Es decir, la monumental obra de Isaac Newton. ¿Por qué decimos que ese es un ejemplo de conocimiento sintético a priori? ¿Por qué lo decimos? Es sintético porque me permite describir cómo se mueven los planetas. Es verdadero conocimiento. Pero decimos que es a priori por una razón. Porque Newton, sentado a su escritorio, ha podido escribir todas esas leyes. Entonces, según Kant, es posible, sí es posible, llegar a un conocimiento que sea sintético y a priori. El ejemplo es nada menos que la física. La física permite establecer leyes de un modo matemático, pero leyes que describen cosas reales. Y esas cosas reales que describen indican que estamos ante un verdadero conocimiento. Entonces, la ciencia es para Kant el gran ejemplo de que sí es posible conocer el conocer. Y la pregunta que se hace Kant entonces es, ¿cómo podemos examinar la manera como obra el entendimiento? ¿Cómo se puede examinar la manera como obra el entendimiento en un caso de esos? Cuando logra un juicio sintético a priori. La matemática es posible, sugiere Kant, gracias a las intuiciones puras de nuestra facultad de la sensibilidad. Para Kant, el espacio y el tiempo, que dijimos que eran las formas de la sensibilidad, son las que hacen posible la matemática. Dice Kant, la geometría proviene de una intuición pura del espacio. Y la aritmética y todo lo demás que tiene que ver con los números proviene de una intuición del tiempo. ¿Qué es contar? Contar, según Kant, es asociar el tiempo con una determinada forma de sensibilidad. Por ejemplo, yo no cuento las ovejas de un rebaño, yo no las cuento mirando 208, no. ¿Qué tengo que hacer para contar? 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando yo tomo el acto de contar y lo miro en su abstracción pura en la sensibilidad, llego a la aritmética y llego a la matemática. Cuando yo miro el espacio, cuando yo tomo la intuición sensible del espacio y la considero en su abstracción, pues llego a la geometría. Eso quiere decir que la ciencia natural pura, típicamente la propia de las matemáticas, es una demostración de que nosotros tenemos esas formas que son el espacio y el tiempo. Bueno, digamos que eso sirve para la matemática,
Pero ¿en qué momento nosotros podemos conocer el mundo? ¿Cómo se da eso? La respuesta para Kant es que la naturaleza que nos presenta estos fenómenos, la naturaleza solo se hace comprensible cuando nosotros empezamos a aplicarle algunos principios. Quizás algunos o muchos de ustedes recuerdan el ejemplo que dimos, que es tomado de las obras de David Hume. ¿El ejemplo de Hume cuál es? El ejemplo de Hume, el ejemplo típico es: yo veo una bola de billar, aquí está otra, yo veo que esta se acerca, se detiene y sigue la otra. Mi tarea es tratar de entender eso. Verlo 1.000.000 de veces no me lleva a entenderlo. Yo tengo que aplicarle algo para poder entenderlo. Puesto que nosotros no tenemos acceso al ser en su pureza, ¿cómo puedo yo entender eso? ¿Qué es lo que yo aporto? Guiado por las formas puras que dan origen a la matemática, guiado por las formas puras del entendimiento, yo empiezo a aplicar un determinado principio. Ese principio es: tiene que haber una causa. No hay efecto sin causa. Bueno, no hay efecto sin causa es algo que ya decía la metafísica tradicional. De hecho, Aristóteles es conocido por toda una teoría de las causas. Sus famosas 4 causas: causa eficiente, causa final, causa formal, causa material. Algunos agregan una 5ª causa, la causa ejemplar. Ya había una teoría de las causas. Kant dice: todo está muy bien, pero no pretendas que las causas provienen del ser. Las causas, lo que tú llamas causas, son los recursos que utiliza tu entendimiento para no quedarse viendo todo el tiempo las mismas cosas. Es decir, para tratar de dar razón del mundo, tú tienes que aplicar algo. Tienes que aplicar algo. Y eso que tú aplicas es un principio que tu mente pone. Es una de las categorías. Así introduce Kant el tema de las categorías. ¿Qué pasa si una persona no aplica categorías? Vamos a suponer una persona que se encuentra muy drogada o muy alicorada, mucho, pero mucho licor. Es decir, su capacidad de entendimiento parece que está muy reducida. Esa persona no logra sacar conclusiones. Ve cosas, pero de ahí no deduce nada ni entiende nada. De hecho, se le revuelve el fenómeno con el recuerdo, con el miedo, con el sueño, con la fantasía, con la fobia. No entiende nada. Entonces, ¿cuándo empieza uno a entender? Uno empieza a entender cuando uno aplica ciertos principios. Esos principios que uno aplica, esas formas del entendimiento, son las categorías. Y este hombre, Immanuel Kant, duró muchos años haciendo el examen de cuáles eran las categorías. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son y cuáles son?
Es decir, ¿cuáles son los principios de comprensión que nosotros introducimos en el torrente de los fenómenos para entender algo? Porque sin esos principios de comprensión, el mundo sería una avalancha de sensaciones que nos resulta completamente inmanejable. Si uno mira el proceso que viven los niños, fácilmente puede pensar que Kant tiene razón. Piensa en un bebé. Un bebé nos hace recordar lo que dice Kant sobre el torrente de fenómenos sobre el cual no se impone ninguna ley. El bebé ve que pasan y pasan cosas. Pasan olores, sensaciones térmicas, sensaciones gustativas, sensaciones internas de su cuerpo. Por ejemplo, el famoso problema de los gases. El bebé vive todo eso, pero no hace sentido de todo eso. No logra hacer sentido con todo eso. Cuando su entendimiento empieza a trabajar, entonces empieza también a encontrar un sentido. Por ejemplo, cuando llega esta figura, el rostro de la mamá, con este aroma, el olor típico de ella, con este tono de voz, esa manera cariñosa como le habla a la mamita, eso anuncia algo bueno para mí. Fíjate cómo Kant, al hablar de esta manera, está tomando con toda su fuerza el escepticismo de Hume. Solo que Kant no quiere perder lo que se había ganado con la metafísica tradicional. Solamente quiere que eso que se afirmaba en la metafísica tradicional encuentre su verdadero lugar en la nueva metafísica, porque él la sigue llamando hasta cierto punto una metafísica. Esta nueva metafísica, sin embargo, no se preocupa del ser, sino que esta nueva metafísica se preocupa de qué es lo que nosotros necesariamente aportamos a los fenómenos para conocer lo que conocemos. Y para él ese es el nuevo propósito de la metafísica. Y para él eso es lo que hace posible que usted y yo hablemos. Y eso es lo que hace posible que convivamos. Eso es lo que evita las discusiones agrias. Eso es lo que permite la paz en el mundo. Hasta allá llega Kant. Terminemos esta exposición. Yo estaba tentado de presentar aquí la lista de las categorías. Es muy larga de explicar y no es fácil de explicar. De hecho, es una de las partes más discutidas del cuerpo de conocimientos de Kant. Probablemente no es esa enumeración como tal, no es lo más importante. Lo que sí quiero contarles es ¿cuáles son los criterios generales que utiliza Kant para encontrar estas categorías? La nueva metafísica de Kant se basa en la facultad de la razón que no tiene nada que ver con la experiencia. Es decir, no es la experiencia la que hace posible el conocimiento metafísico, sino más bien el estudio de nuestro entendimiento al encuentro con el conocimiento que da la experiencia. En su búsqueda de la integridad, la razón aspira a conocer las cosas en sí mismas. Es decir, para Kant, la matemática es un conocimiento justificado. En cambio, la metafísica es el resultado de un exceso. Es decir, esa pretensión de llegar a las cosas en sí mismas es una especie de exceso.
Así como cuando una persona prueba un vino delicioso y de pronto termina embriagándose, la metafísica del ser es la embriaguez del entendimiento. Para Kant, la metafísica del ser es la embriaguez del entendimiento. Es un exceso. Pero al estudiar ese exceso, conocemos qué es lo que nosotros entendemos cuando entendemos. Es una pregunta muy semejante a la de este amigo que ya he mencionado, el filósofo, metodólogo y teólogo canadiense Bernard Lonergan. What am I doing when I am understanding? Esa es la gran pregunta de Bernard Lonergan. ¿Qué estoy haciendo cuando estoy entendiendo? ¿Qué es exactamente entender? Es una pregunta que está emparentada con esto, lo cual no significa que Lonergan tenga el concepto más alto sobre Kant. Tiene mucho que decir. Pero uno se da cuenta que Kant no era ningún tonto. Es una persona extraordinariamente aguda y original. Es profundo y es extenso. Entonces, vamos a estudiar las categorías, o mejor, vamos a ver qué tipo de recurso utiliza Kant para estudiar las categorías, y es el estudio de la embriaguez, de la razón, que quiere llegar a las cosas mismas. Él llama a eso las ideas de la razón. La razón quiere llegar a unas ideas, y esas ideas son unas de tipo psicológico, otras son de tipo cosmológico y otras son de tipo teológico. Las razones de tipo psicológico son las que tienen que ver con la sustancia y con el alma. Recordemos que hipokeimenon es la palabra griega. Recordemos que sustancia literalmente significa substans, lo que está debajo. De manera que para Aristóteles, la sustancia es lo que permanece en el ser más allá de los accidentes. O dicho de otra manera, es la respuesta breve a la pregunta ¿esto qué es? Eso es lo que significa sustancia. Para Kant, la pretensión de conocer la sustancia con las categorías propias de la sustancia es embriaguez, es exceso. Pretender conocer el alma es exceso, porque el alma pues claramente tiene que ver con el ser sustancial del ser humano. Entonces, las ideas de la razón, las psicológicas, tienen que ver con la sustancia y con el alma. Las cosmológicas, ¿a dónde van las cosmológicas? Las cosmológicas son las que tienen que ver con lo que antes mencionamos. Es decir, el razonamiento causal. Según Kant, lo que uno está haciendo con este tipo de categorías es algo así como postular el final de un camino que uno nunca termina de caminar. Entonces, para él, la metafísica tradicional, típicamente la de Aristóteles, es un conjunto de postulados sobre el final de un camino que nunca terminaremos. O sea, yo nunca voy a llegar a eso que yo llamo sustancia, yo nunca voy a llegar a eso que yo llamo alma. Puedo estar casado con una persona, amarla, convivir con ella, saber que me ama, estar a su lado, escucharla, y sin embargo hay un fondo de misterio que nunca termina.
Entonces yo nunca conozco el alma de mi esposa, ni de mi hijo, ni de mi esposo. Eso no lo conozco. Pero yo postulo que eso existe. Y sobre la base de ese postulado trabaja mi conocimiento. Entonces las categorías son los recursos que utiliza mi entendimiento para no quedarse en un torrente de fenómenos. Uno se da cuenta que no es absurdo. Eso tiene su significado. Pero es bien difícil en sus implicaciones. Lo mismo pasa con el tema cosmológico. Yo no puedo quedarme simplemente viendo unas cosas y luego otras cosas y luego otras cosas. David Hume, como a sus 20 años de edad, tuvo una crisis tan brutal que él pensó que se estaba enloqueciendo. Consideró el suicidio. Consideró el suicidio precisamente porque Hume, hasta cierto punto, sintió la intensidad de ese torrente de sensaciones sin entendimiento y se dio cuenta que la vida era imposible de soportar así. Esa experiencia es la que Kant no quiere perder. Solo que Kant dice, no se vaya a suicidar, no se vaya a desesperar, utilice sus categorías, sabiendo con humildad que sus categorías postulan el final de un camino que usted no va a acabar. Y por supuesto están las ideas teológicas, y entre las ideas teológicas la idea misma de Dios. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos está Kant de los creyentes como un Santo Tomás de Aquino? En muchas cosas uno lo siente muy distante, pero hay algo en lo que tal vez no. Quienes hicieron el curso de invitación al pensamiento de Platón pueden recordar que Platón tenía una idea muy parecida a lo que aquí nos está diciendo Kant. Quienes no hayan hecho ese curso, está entero en internet, búsquenlo. Se llama muy parecido a esto, creo, Invitación o Introducción al Pensamiento de Platón. Y ustedes se darán cuenta que Platón, cuando habla de la dialéctica, habla de un camino que no acaba. Y él habla de las palabras no como posesiones nuestras, sino como recursos en un camino que avanza. Quizás Platón está bastante cerca de esto que nos está diciendo Kant. Quizás el mismo Santo Tomás está cerca. No se nos olvide que Santo Tomás, en cuanto a las ideas teológicas, dice, de Dios es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. O sea que realmente Santo Tomás presenta el conocimiento de Dios como un conocimiento, casi podríamos decir en el lenguaje de Kant, postulado. Esta es la introducción a la estética y la analítica trascendental de Immanuel Kant. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.